Hola, espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con nuestro siguiente videoclase. En esta ocasión vamos a ver 4 distribuciones de probabilidad. Estas van a ser discretas. La primera de ellas va a ser igual a f de x, que va a ser igual a p a la x, 1 menos p, por 1 menos x, donde x adquiere valores de 0 y 1. A esta distribución de probabilidad se le va a conocer como Bernoulli. Vamos a ver una segunda que va a ser igual a f de x, p por 1 menos p por x menos 1, donde x va de 1, 2 hasta infinito. Vamos a ver una tercera que va a ser igual a f de x, que va a ser igual a la combinación nx por p a la x por 1 menos p n menos x, donde x va de 0, 1 hasta n. Vamos a ver una cuarta que va a ser f de x, que es igual al exponencial menos lambda por lambda x sobre x factorial, donde x va de 0, 1, etc. ¿De qué se va a tratar el videoclase? Bueno, nosotros tenemos estas 4 distribuciones de probabilidad discreta que se usan para encontrar probabilidades dependiendo el tipo de experimento y de los valores que va a adquirir la variable aleatoria. Por ejemplo, la distribución de probabilidad tipo binomial calcula el número de éxitos en tantas pruebas. La Poisson va a ser algo muy similar a la binomial. Ya lo explicaré en su momento. De hecho, les voy a mandar otro video donde explico claramente para qué sirve cada una de ellos. De lo que se va a tratar es responder 3 incisos. El inciso A, donde la suma o la sumatoria de f de x va a ser igual a 1. El inciso B, voy a tratar de encontrar la esperanza de x y la varianza de x y su desviación estándar, que es la raíz de la varianza de x. Y en un tercer punto voy a encontrar la función generadora de momentos. Yo voy a tratar de responder el inciso A, el inciso B y el inciso C de distintas formas para las 4 distribuciones de probabilidad discretas. Ok. Bueno, vamos con la primera. La primera, que se llama tipo Bernoulli, va a ser igual a f de x, p a la x, 1 menos p, 1 menos x, donde x adquiere 0 y 1. Ok.
Voy a tratar de responder el inciso A, donde la suma de f de x debe dar igual a 1. Bueno, si yo sé que x es igual a 0 y 1, entonces va a ser p a la 0, 1 menos p, 1 menos 0, más p a la 1 por 1 menos p, 1 menos 1, y esto va a ser igual a 1 menos p más p, y esto va a ser igual a 1. Entonces se comprueba el primer inciso, el inciso A. Voy a tratar de responder el inciso B, que me dice que tengo que encontrar la esperanza matemática de x y la varianza de x. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, para ello, pues yo primero encuentro que la esperanza de x de una distribución de probabilidad discreta va a ser igual a x por la función de probabilidad, y la esperanza de x cuadrada va a ser igual a la sumatoria de x cuadrada por f de x. Okay. Intento con el primero. Nuevamente sería 0 por p a la 0, 1 menos p, 1 menos 0, más 1 por p a la 1, 1 menos p, 1 menos 1. Si nos damos cuenta, esto es igual a p. Ahora, encuentro la esperanza de x2, que va a ser igual nuevamente 0 al cuadrado, p a la 0, 1 menos p, 1 menos 0, más 1 al cuadrado por p a la 1, 1 menos p, 1 menos 1, y esto va a ser igual a p. Si lo coloco en la fórmula de la varianza, yo sé que tengo p menos p cuadrada, y esto va a ser igual a p por 1 menos p. Entonces voy a decir que x, la variable aleatoria x, se distribuye como una Bernoulli, donde su esperanza matemática es igual a p y su desviación estándar es p por 1 menos p. Con eso yo sabré cómo se distribuye la variable aleatoria. Voy a responder el inciso C. Voy a encontrar la función generadora de momentos, donde mx de t va a ser igual a la esperanza de e a la tx. Pero yo sé que esto va a ser igual a la suma de e a la tx por p a la x, 1 menos p por 1 menos x, donde x es igual a 0 y 1. Bueno, pues aquí volvemos a hacer lo mismo. E a la t por 0 por p a la 0, 1 menos p, 1 menos 0, más e a la t por p a la 1, 1 menos p, 1 menos 1. Si ustedes se dan cuenta, esto va a ser igual a 1 menos p más e a la t por p. Esa va a ser la función generadora de momentos. Esta, aquí lo vamos a señalar. Va a ser igual a 1 menos p más e a la t por p. Si derivo, si obtengo una primer derivada, tengo la primer derivada, es decir, mx de t, pues esto va a ser igual a e a la t por p. Si evalúo en 0, entonces esto es igual a p.
si obtengo la segunda derivada, voy a decir la segunda derivada va a ser igual a x de t, va a ser la misma, e a la t por p, evalúo t en 0 y esto va a ser igual a p. Coloco en la fórmula de la varianza de x es igual a p menos p cuadrada, y esto va a ser igual a p por 1 menos p, y por lo tanto también puedo decir que x con la función generadora de momentos, voy a decir que tengo mi variable aleatoria que se distribuye como una Bernoulli, que va a ser igual a p raíz de p 1 menos p. Si nos damos cuenta, bueno, de eso se está tratando. Vean qué interesante, ¿no? Ahora, voy con la otra. La tipo geométrica. La distribución de probabilidad discreta tipo geométrica va a ser igual a f de x, p por 1 menos p, x menos 1, donde x es igual a 1, 2, hasta infinito. Vamos a probar el inciso A. El inciso A me dice que la distribución de probabilidad, la sumatoria de f de x debe de ser igual a 1. De tal suerte que tengo que tener que la probabilidad de 1 menos p por x menos 1 debe de ser igual a 1. Si nosotros recordamos, la suma de una progresión geométrica va a ser igual a por r a la n. Vamos a suponer que tengo esa n igual a 0, n igual a 0 hasta infinito. Va a ser igual a la rn menos 1, donde n es igual a 1 hasta infinito. Y esto yo sé que es a 1 menos r si el valor absoluto de r es menor a 1. Si es menor a 1. Si yo similarmente pongo p por 1 menos p a la x menos 1, donde x es n, en este caso x es igual a 1 al infinito, pues esto es igual a p entre 1 menos p, y esto es igual a p sobre p, y esto es 1. Entonces se cumple el primer inciso, el inciso 1. Vamos con el inciso B. Vamos con el inciso B. El inciso B me dice que voy a suponer que tengo una función g de r de mi suma geométrica a por r a la n. Esto es igual a 1 menos r. Si yo derivo en una ocasión o una primera vez, pues va a ser igual a por n por r n menos 1. Si yo derivo del otro lado, tendré a 1 menos r al cuadrado. Si yo derivo una segunda ocasión, tendré que es sumatoria de a por n menos 1 por r n menos 2, que va a ser igual a 2a 1 menos r al cubo.
1 menos r al cubo. Si yo quisiera encontrar la esperanza de x, entonces tendría la sumatoria de x por p por 1 menos p por x menos 1. Este se va a parecer a la primer derivada y va a ser igual a p sobre 1 menos p al cuadrado, y esto va a ser igual a p sobre p cuadrada. Fácilmente ahí se ve. Entonces voy a tener 1 sobre p. Ahora, yo puedo también recurrir para encontrar x2 a lo siguiente. Me falta ahora encontrar ahora la esperanza de x2, ¿ok? Pero la esperanza de x2 yo puedo localizarla como si tuviera la esperanza de x por x menos 1, y yo sé que esto va a ser igual a la esperanza de x cuadrada menos mu de x. Por tanto, la esperanza de x cuadrada va a ser igual a la esperanza de x por x menos 1 más mu de x. Ok. Entonces yo tengo que calcular este primer término, de tal suerte que me quedaría como ahora voy a cambiar la función, va a ser igual a p por q x menos 1, donde q es igual a 1 menos p. ¿Ok? Entonces, si quiero encontrar la sumatoria de x por x menos 1 por p q x menos 1, también sé que esto es igual a x menos 1 p por q, donde q ahora es igual a menos 2, es decir, como si yo quitara uno de ahí, lo sacara de x menos 1. Si yo me doy cuenta, esto se parece a la segunda derivada, y esto va a ser igual a 2p por q entre 1 menos q al cubo. Si yo sustituyo 1 menos p en q, pues yo tendría 2p por 1 menos p entre p al cubo, y esto me quedaría como 1 menos p entre p cuadrada. Entonces este resultado sería este. Por lo tanto, la esperanza de x2 va a ser igual a 2 por 1 menos p sobre p cuadrada más la esperanza, que es igual a 1 sobre p. Tengo término común, denominador común es 2, 1 menos p más p sobre p cuadrada, y esto va a ser igual a 2 menos p entre p cuadrada. Por lo tanto, ahora sí puedo sustituir en la varianza de x, que va a ser igual a 2 menos p entre p cuadrada menos mu de x al cuadrado, y esto es igual
a 1 menos p sobre p cuadrado. Por lo tanto, puedo decir que si mi variable aleatoria se distribuye como una geométrica, la esperanza será 1 sobre p entre 1 sobre p y su desviación estándar sobre p cuadrado. Es toda la desviación estándar, denominador y numerador. Ok, vean qué interesante. Ahora voy a contestar el inciso C. El inciso C. Encuentre la función generadora de momentos. La función generadora de momentos, para este caso, es m de xt, va a ser igual a la sumatoria de e por t x por p q x menos 1. Si esto es así, puedo ver claramente que es p sobre q de la sumatoria de e de q a la x, donde x va de 0 a infinito. ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de saber cómo se distribuye esta parte. La sumatoria de e a la t por q, donde alfa va de 0, perdón, x va de 0 a alfa, va a ser igual a e a la t por p. En el primer término pues es 0, más sumatoria cuando x ya va igual a 1 hasta infinito de e a la t por q a la x. Esto es 1. En consecuencia, la sumatoria de el exponencial a la t por q a la x, donde x va de 1 hasta infinito, es igual a la sumatoria de e a la t por q a la x, donde x va de 0 hasta infinito, menos 1. Y esto ya sea que es igual. Este es igual a 1 entre 1 menos q e a la t menos 1. Si yo sustituyo aquí, entonces tendré que p por q va a multiplicar a 1 menos q e a la t entre 1 menos q e a la t. Ok, si me doy cuenta, esto va a ser igual a p sobre q por q e a la t entre 1 menos q e a la t. Y esto va a ser igual a p e a la t por 1 menos q e a la t menos 1. Y esa va a ser la función generadora de momentos. Si yo derivo en una ocasión, pues va a ser el primer término queda igual, menos 1, ¿sí? Y el otro término va a quedar como p por p e a la t por menos 1 por
1 menos q e a la t a la menos 2 menos q e a la t. Si evaluamos en 0, es decir, si sustituimos aquí este a la 0, pues yo me puedo dar cuenta aquí que sería la primera derivada de xt va a ser igual a, para que lo veamos aquí más de cerca, va a ser igual a p 1 menos q más el otro término que va a ser igual a p por 1 menos p sobre 1 menos q al cuadrado, que es lo que estamos revisando acá en esta parte, en la segunda. Dado que t es igual a 0, nos da este resultado. Si revisamos y tomamos términos comunes, entonces yo sabré que es p por 1 menos q más p por 1 menos p entre, ahora sí, 1 menos q al cuadrado. Yo sé que el denominador es igual a p al cuadrado y arriba igual. Entonces su primer derivada x de t va a ser igual a p cuadrada más p menos p cuadrada sobre p cuadrada, y esto va a ser igual a p entre p cuadrada, y esto va a ser igual a 1 sobre p. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, ya sabré yo que esa es la función generadora de momentos. Ok. Vean qué interesante, ¿no? Entonces la función generadora de momentos es esta, para el caso geométrico. Vean qué interesante, ¿no? Todo lo que estamos viendo. Ok. Ahora vamos a ver claramente la tercera distribución de probabilidad, la distribución de probabilidad que se va a llamar binomial. La binomial. La distribución de probabilidad tipo binomial se va a distribuir como f de x va a ser igual, aquí lo voy a borrar porque para que me quede bien, f de x va a ser igual a la combinación de nx por p a la x 1 menos p n menos x. Que bueno, le voy a cambiar ahí la literal, nx va a ser igual a p a la x por q n menos x, sabiendo que q es 1 menos p, donde x es igual a 0, 1 hasta n. Ahí sí, es hasta n. Ahora, yo quiero comprobar el inciso A. El inciso A me dice que la suma de f de x debe de ser igual a 1. Muy bien. Para poder comprobar esto, vamos a suponer lo siguiente. Si tengo a más b a la n, yo sé que puedo utilizar el triángulo de Pascal, donde es n0, es decir, la combinación por a n. Es decir, la combinación me va a ayudar a encontrar el coeficiente de cada término, más n1
que es a n menos 1 por b más n2 por a n menos 2 por b cuadrada más n3 por a n menos 3 por b a la 3 más n a la 4 n4 por a n menos 4 por b a la cuarta más puntos suspensivos más n con n a n menos n por bn. Si yo observo cuidadosamente, puedo revisar que esto es igual a la sumatoria de nx por a n menos x por b a la x, donde x va de 0 hasta n. Okay. Muy bien. Entonces me dice, tomando en cuenta la distribución de probabilidad tipo binomial, me dice que la suma de nx por qn menos x por p a la x, ¿a qué es igual? Pues va a ser igual a q más b, perdón, más p a la n. Y esto va a ser igual a q es 1 menos p más p a la n, y esto claramente es igual a 1. Entonces se comprueba el inciso A. ¿Estamos de acuerdo? El inciso A. Vamos con el inciso B. El inciso B me dice que tengo que encontrar la esperanza de x y su varianza de x. Bueno, yo sé que la esperanza de x es igual a la sumatoria de x por la función de probabilidad nx px qn menos x. Que si me doy cuenta, esto es igual a la suma de x por n factorial, n menos 1 factorial, x factorial, por p a la x, qn menos x. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si divido a x sobre x factorial, ¿sí?, y quito un n del n factorial y un p de x de p a la x, entonces yo sabré, o sabremos que la esperanza de x va a ser igual a n de p sumatoria de n menos 1 factorial entre n menos x factorial por x menos 1 factorial por p x menos 1 por q n menos x. Si yo sé que una literal y es igual a x menos 1, entonces x sería igual a y más 1. Sustituyendo aquí, entonces me quedaría que la esperanza matemática de x es igual a n por p igual a n menos 1 factorial sobre, sustituyo aquí x y tendría n menos y menos 1 factorial, sustituyo este acá y tendría y factorial por p, x menos 1 es y,
y q n menos i menos 1. Por tanto, tendría np por la sumatoria n menos 1 por i factorial de p a la i por q n menos i menos 1. Yo ya sé a qué equivale esto. np es igual a 1 menos p más p por n menos 1. Y esto va a ser igual a np. Vean qué interesante. Entonces puedo decir que la esperanza matemática de una distribución binomial o tipo binomial es n por p. Es decir, n es el tamaño de muestra y p es la probabilidad de éxito. Entonces la esperanza matemática de una variable aleatoria que se distribuye como una binomial, su esperanza matemática es igual a n por p. Okay. Vamos ahora con el segundo término, ¿no? Pero yo voy a utilizar lo mismo que vimos en el caso de la geométrica. Estamos aquí, ¿no? En este caso, donde para encontrar x2 echábamos mano de este término. Digamos que es como una ruta más que nos hace más rápido llegar a donde queramos en el caso de calcular x, esperanza de x2. Entonces voy a calcular la esperanza de x por x menos 1 va a ser igual a la sumatoria de x por x menos 1 nx de la combinación por p a la x q n menos x. Vean que sería igual a la suma de x por x menos 1. Tomo nuevamente la combinación n factorial n menos x factorial por x factorial por p a la x 1 menos p n menos x. ¿Ok? Entonces si divido x por x menos 1 sobre x factorial, me quedaría x menos 2 factorial. Si yo quito 2n o 2 factoriales de n factorial, podría hacerlo y quito un de px. Si quito 2, bueno, pues esto se me convertiría como p al cuadrado por n menos 1 por la sumatoria de n menos 2 factorial. Es decir, saqué n y n menos 1 del n factorial entre n menos x factorial por x menos 2 factorial. Estos dos sobre x factorial es x menos 2 factorial por p x menos 2. Yo saqué un p cuadrada de acá, ¿sí? Que va a ser igual a la multiplicación de n menos x. Sabiendo que y es igual a 2 menos x menos 2, x menos 2 y x es igual a 2 más y o y más 2, bueno, pues lo que yo tendría es p cuadrada por n menos 1 sumatoria de n menos 2 factorial entre n menos i menos 2 factorial por i factorial por p i factorial, digo p a la i, perdón, no es factorial, n menos i
menos 2. Y bueno, yo sé que sería p cuadrada n menos 2 de la sumatoria, ahora sí de la combinación de n menos 2 y de p a la i por q n menos i menos 2, donde aquí va de i0 hasta n menos 2. Yo ya sé a cuánto equivale esto, como en el caso anterior. De tal suerte que tendría p cuadrada n por n menos 2 por 1 menos p más p por n menos 2. Y esto va a ser igual, esto sabemos que es igual a 1. Va a ser igual a p n menos 1. Perdón, aquí me estoy equivocando. Este es 1, 1. Y aquí está mal. Es 1, 1. Entonces tendría p n menos 1. ¿Ok? Por tanto, la esperanza de x cuadrada es igual a p cuadrada por n menos 1 más np. Lo sustituyo en la varianza y va a ser igual a p cuadrada n menos 1 más np menos n cuadrada p cuadrada, que es la esperanza al cuadrado. Yo tendría aquí que es p cuadrada n cuadrada menos p cuadrada n más np menos n cuadrada p cuadrada. Yo sé que estos por signos contrarios se va y tendría np menos p cuadrada n. Y esto sería igual, tengo factor común que es np por 1 menos p. Por tanto, puedo decir que si tengo una variable aleatoria que se distribuye como una binomial, esta va a tener esperanza matemática igual a np y raíz de np por 1 menos p. Y de esa manera se va a distribuir la variable aleatoria. Miren qué interesante, ¿no? Sí, el álgebra es bastante, pero yo sé cómo trabajar las diferentes distribuciones de probabilidad que se me puedan enfrentar o que me pueda yo encontrar, más que nada. Vamos a probar el inciso C. ¿Qué me dice el inciso C? Encontrar la función generadora de momentos. M de t va a ser igual a la esperanza de e a la t x. Y esto va a ser igual a la sumatoria de e a la t x n factorial, o la combinación nx px q n menos x. ¿Estamos de acuerdo? Ok. De tal suerte que puedo tener sumatoria de nx por e a la t de p a la x por q n menos x. Y recordando este término, bueno, entonces yo tengo, recordando este término, yo tengo que se repite y esto va a ser igual a q
más p e a la t a la n. Esta va a ser mi función generadora de momentos. Q más p por e a la t por n. Si yo derivo una primera ocasión respecto a t y evalúo en cero, pues entonces yo sabría que es n por q más p e a la t n menos 1. Por la derivada de lo que está dentro es p e a la t. ¿Sí? Si evaluamos en cero, esto es 1, este es 1 y tendría que es igual a np. Si yo derivo una segunda ocasión, entonces en el primer término pues tendría n. A ver, voy a tener el primer término n por q más p e a la t n menos 1 por p e a la t. Digamos que es el primer término, más, ahora voy con el primero, n por n menos 1 por q más p e a la t por n menos 1 por p e a la t cuadrada. Si evalúo en t igual a 0, la segunda derivada va a ser igual a np más n por n menos 1 por p cuadrado. Y esto va a ser igual a la esperanza de x2, porque es la segunda derivada de la función generadora de momentos. Entonces tendría np, la varianza de x, va a ser igual a np más n por n menos 1 p cuadrada menos np cuadrada. Yo sé que tengo np más n cuadrada p cuadrada menos np cuadrada menos n cuadrada p cuadrada. Por tener signos negativos se cancela y tengo np menos np cuadrada va a ser igual a np 1 menos p. Y como en el caso anterior, bueno, veo que x se distribuye como una binomial con esperanza matemática igual a np y raíz o la desviación estándar de 1 menos p. Y con eso puedo percibir que se cumple el inciso C. Se cumple el inciso C. Ok, vean ustedes qué interesante, ¿no? Es importante esto. Es interesante esto. Ahora vamos con el cuarto. Supongamos que tenemos la distribución de probabilidad tipo Poisson. La distribución de probabilidad tipo Poisson va a estar dada por f de x igual a menos lambda por lambda a la x entre x factorial, donde x va de 0
1 infinito. Okay. Lo primero que tengo que cumplir es el inciso A, donde el inciso A me dice que la suma de f de x debe de ser igual a 1. Okay. Tal que la suma de e a la menos x menos lambda por lambda a la x factorial, esto va a ser igual a e menos lambda. Si como es una constante, la constante se mantiene para toda la sumatoria y tendré que lambda a la x sobre x factorial. Si aplicamos la serie de Maclaurin, pues yo sé que esto es igual a e menos lambda por e a la lambda, y esto va a ser igual a 1. Por lo tanto, se cumple el inciso 1. Ahora vamos con el inciso 2. El inciso B. El inciso B me dice que la esperanza de x va a ser igual a la sumatoria de x por f de x. Y aquí lo aplico igual. La esperanza de x va a ser igual a la sumatoria de x por e a la menos lambda por lambda a la x por x factorial. Si la suma de x e a la menos lambda por lambda a la x entre x factorial y x va de 0 a infinito, bueno, yo tendría que el primer término es 0. El segundo término va a ser igual a la sumatoria de e a la menos lambda por lambda x entre x menos 1 factorial. Ya se me fue, donde x es igual a 1 hasta infinito. Bueno, si yo puedo observar, entonces esto sería igual a lambda e a la menos lambda por la sumatoria de lambda x menos 1 entre x menos 1 factorial. Y yo sé que esto es igual a lambda e a la menos lambda. Aquí tendría la sumatoria de lambda i entre i factorial. Y nuevamente obtengo que lambda por menos lambda por e lambda. Y esto es igual a lambda. Entonces la esperanza matemática de la distribución de probabilidad Poisson es igual a lambda. Aplico el mismo término, la esperanza de x por x menos 1, y esto va a ser igual a x sumatoria, va a ser igual a la sumatoria de x menos 1 e a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial. Pero yo sé, como yo sé que x por x menos 1 sobre x factorial se van 2, eso se cancelan, y si a lambda le arranco lambda al cuadrado, entonces tendría algo así como lambda cuadrada e menos lambda por sumatoria de lambda x menos 2 sobre x menos 2 factorial. Y bueno, podría también decir que es lambda cuadrada e menos lambda sumatoria de lambda i por, más bien, entre i factorial.
y ya sea cuánto equivale eso, lambda cuadrada menos lambda por lambda, y este es igual a lambda cuadrada. Entonces la esperanza de x cuadrada es igual a lambda cuadrada más lambda, sustituyen la varianza y es igual a lambda cuadrada más lambda menos lambda cuadrada, y esto es igual a lambda. Y por lo tanto puedo decir que x se distribuye como una Poisson con lambda esperanza matemática y desviación estándar igual a raíz de lambda, y se cumple el segundo término. Ahora voy a tratar de calcular el inciso C. ¿Qué me dice el inciso C? Bueno, tratar de encontrar la función generadora de momentos. M de x de t va a ser igual a e a la tx, más bien va a ser igual a la sumatoria. Va a ser igual a la sumatoria de e a la tx por e a la menos lambda por lambda a la x, x factorial, y esto va a ser igual a, tengo a x como exponente común, y yo lo que tendría es lambda por e a la t a la x por e a la menos lambda entre x factorial. ¿Estamos de acuerdo? Sigo teniendo que mx de t es igual a e menos lambda, y el otro término dividido entre x factorial, pues ya sé que es igual a e lambda e a la t. ¿Sí? Bueno, entonces esa sería mi función generadora de momentos, que no es más que e, tengo el término común lambda, e a la t menos 1. Si yo obtengo la primer derivada de t y evalúo en 0, entonces tendríamos e lambda e a la t menos 1 por lambda e a la t. Si evalúo en 0, t igual a 0, pues esto es igual a lambda. ¿Sí? Si derivo una segunda ocasión, esto va a ser igual al primer término, queda igual e a la t menos 1 por lambda e a la t, pero es al cuadrado, más e lambda e a la t menos 1 por lambda e a la t, evalúo t igual a 0, y lo que voy a obtener es lambda cuadrada más lambda. Entonces sustituyo en la varianza de x y tengo lambda cuadrada más lambda menos lambda cuadrada, y es igual a lambda. Y puedo observar que me da el mismo resultado. Es prácticamente el mismo resultado que lo que estaba yo encontrando en el inciso C. Vean ustedes qué interesante. Pareciera que es bastante largo, y sí lo es, de verdad. Es prácticamente maratónico. Sin embargo, pues ya tengo una poderosa razón de poder enfrentarme a cualquiera de las distribuciones de probabilidad tipo discreta y encontrar el inciso A, el inciso B y el inciso C. A esto se dedican muchos estadísticos, ¿eh? No crean que es muy fácil. Por eso se llama probabilidad matemática. Prácticamente no estamos viendo ninguna práctica, ¿no? Estamos viendo la parte teórica de todo esto, y todo tiene que ver con matemáticas. Ahora,
Por último, y esto lo voy a poner con otro color. Por último, si yo tengo f de x, que va a ser igual a la nx por p a la x qn menos x, puedo darme cuenta que esa es una distribución de probabilidad tipo binomial. Puedo darme cuenta que que en el largo plazo, es decir, cuando n tiende a ser muy grande, entonces la esperanza matemática de la Poisson va a ser igual a la esperanza matemática de la binomial. Si esto es así, p va a ser igual a lambda sobre n, sobre el tamaño de muestra. Ok. Si ahora esto lo sustituyo en f de x, pues yo tengo que encontrar el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De nx por lambda n a la x por 1 menos lambda sobre n menos x. Yo tengo que encontrar el límite. A final de cuentas, voy a saber si la binomial tiende a la Poisson cuando n tiende a ser muy grande. Ok. Vamos a dejar el límite al final, esta notación, y vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Nx es igual a la permutación sobre x factorial. Puntos suspensivos, n menos x más 1 sobre x factorial. ¿Sí? Y tengo por el otro lado lambda sobre n x factorial por 1 menos lambda n menos x. Ok. Yo sé que este es un n a la x. Entonces, como tengo lambda a la x, puedo quitar x factorial y dividir n menos 1, n menos 2, n menos x más 1 sobre n a la x por 1 menos lambda sobre n menos n menos x. Ok. Ok. Entonces, ¿esto a qué equivale? Todo esto. Primero yo sé que si divido n sobre, porque n a la x es n, etc. Entonces, si divido el numerador sobre el denominador, yo tendría que es 1 menos 1 sobre n por 1 menos 2 sobre n, 1 menos 3 sobre n, puntos suspensivos, 1 más 1 menos x, perdón, es 1 menos x más 1 sobre n. Ahora, cuando n tiende a ser muy grande, este es 1, este es 1, este es 1 y este es 1.
En consecuencia, si todo es 1, 1 por 1 es 1. Tendría yo pues que f de x va a ser igual a lambda de x, x factorial, que va a multiplicar a 1 menos lambda n, n menos x, que va a ser igual a lambda a la x por x factorial por 1 menos lambda sobre n a la n por 1 menos lambda a la n sobre n menos x. Pero si yo sé que n es muy grande, esto tiende a 1. Por lo tanto, solamente tendría f de x es igual a lambda x sobre x factorial 1 menos lambda sobre n a la n. Y ahora, ¿qué sucede con ello? Todavía no veo lo binomial. Bueno, si nosotros recordamos, a menos b a la n es igual a n a la 0, n0 por a la n menos n1 por a n menos 1 por b más n2 por a n menos 2 por b2 más, perdón, es menos n3 que va con a n menos 3 por b a la 3 más puntos suspensivos más menos 1 a la n por n por b a la n. ¿Sí? Okay. Esto mismo se parece mucho a 1 menos lambda a la n por n. Bueno, vamos a ver el primer término. El primer término, bueno, pues aquí sería 1, ¿no? Este primer término es 1. 1. Menos, yo sé que es n factorial n menos 1 factorial por 1 factorial por lambda sobre n. Voy con el segundo más n factorial por n menos 2 factorial lambda sobre n al cuadrado menos n factorial por n menos 3 factorial por lambda sobre n al cubo más n factorial sobre n menos 4 factorial lambda sobre 4 a la cuarta menos puntos suspensivos. Okay. Bueno, si divido n factorial sobre n, entonces tendré 1 menos lambda 1 factorial más n factorial sobre n cuadrada
Entonces aquí tendría lambda cuadrada sobre 2 factorial menos lambda al cubo sobre 3 factorial más lambda a la cuarta 4 factorial menos puntos suspensivos. A ver, vamos a ver el ejemplo. Si tengo n factorial sobre n menos 2 factorial, 2 factorial, y aquí tengo lambda cuadrada entre n cuadrada, puedo cambiarlo. N factorial sobre n menos 2 factorial por n cuadrada, o n por n. Lambda cuadrada me quedaría como 2 factorial. ¿Sí? Entonces esto es equivalente a n menos 2 factorial sobre n menos 2 factorial lambda cuadrada sobre 2 factorial. Por eso es que todos estos, esto es 1 y me quedaría este término. De tal suerte entonces que 1 menos lambda sobre n a la n es igual a 1 menos lambda 1 factorial más lambda cuadrada 2 factorial más lambda al cubo, perdón, es menos 3 factorial más lambda 4 factorial. Pero esto va a ser igual, yo ya sé a qué es igual. Esto es igual a e a la menos lambda por la expansión de Maclaurin. Por eso es que 1 menos 1 sobre n a la n es igual a la exponencial. Por lo tanto, si este resultado lo sustituyo hasta acá arriba, entonces tendría que f de x es igual a lambda a la x por e a la menos lambda sobre x factorial. Entonces la binomial se aproxima a la Poisson cuando n tiende a ser muy grande, solamente en esos casos, en estos casos, solamente cuando el caso es de que n tiende a ser bastante grande. Bueno, vean ustedes que es larguísimo esto, pero muy interesante, muy básico. El siguiente videoclase que se los voy a mandar ahora va a ser la parte continua. Y voy a tener, para este caso, 3. La primera va a ser la uniforme, donde f de x es igual a 1 b menos a, donde x es menor que b y mayor que a. Vamos a ver la segunda, que se le conoce como exponencial, donde la función de densidad va a ser igual a lambda e menos lambda por x, donde x va a ser mayor que 0. Y vamos a ver la tercera, que va a ser igual a f de x, 1 raíz de 2 pi sigma e a la menos x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado, ¿sí? Donde x es menor que infinito y mayor que menos infinito. Vamos a continuar con esas 3, que son las complementarias. Vamos a calcular lo mismo, el inciso A, el inciso B y el inciso C. Pero eso será, se los mandaré enseguida.
Les agradezco, muchas gracias y vean lo interesante que ha sido este videoclase. Muy teórico, con muchos manipulación algebraica, pero a final de cuentas se comprueban los 3 incisos. Aprendimos pues entonces a encontrar A, B y C, los incisos de la función de probabilidad discreta tipo Bernoulli, tipo geométrica, tipo Poisson y tipo binomial y tipo Poisson. Y logramos entender que cuando n tiende a ser muy grande, la distribución binomial se aproxima a la distribución de Poisson. Les agradezco y muchas gracias.